Buen día a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les presento esta preciosa planta que es una Fittonia verschaffelti o simplemente Fittonia. Miren qué cosa tan hermosa. Es una planta realmente hermosa. Fíjense que llevo un buen tiempo que tengo una invasión de babosas y ya logré controlar con respecto a mis otras plantas, pero no me había dado cuenta que están atacando a esta planta. Bueno, esta planta es originaria de Perú, Ecuador, Brasil y en la zona selvática. Esta planta llega a crecer aproximadamente de 5 a 10 centímetros. Sin embargo, este tipo de planta es tipo rastrero. Quiere decir que se nos va a distribuir así, para acá. Entonces, quiero mostrarles aquí. Miren, aquí ya empezó, esta es la maceta, ya empezó a salir desde aquí. Esta la tengo desde hace un tiempo y tuve problemas porque me costó encontrarle, que ella me dijera qué lugar quería, porque la tuve en mi sala, pero no. Entonces la saqué y tampoco logré, entonces empezó a marchitarse. De hecho, llegó a quedarse como una de este tamaño en esta maceta. Yo pensé que se iba a marchitar, empezó a recibir ataque de hongos. Pero gracias a Dios logré rescatarla. Entonces por fin me dijo dónde quería, la dejé, pues y este es el resultado. Ya empezó a salirse de la maceta. Entonces como siempre he dicho, la planta al final es la que decide dónde quiere estar. eh, Florece en primavera. Yo todavía no he tenido la bendición de ver las flores, pero sé que son hermosas. Entonces crece aquí y aquí la florecita. Hasta diría yo que es algo exótica porque solo la he visto en fotografías. Eh, la planta se recomienda tenerla en interior, pero como les repito, la tuve en mi sala y no me funcionó. Me dijo, no quiero estar aquí. Entonces tuve que colocarla en el invernadero, pues y ahí funcionó. Fíjense que hay varios colores de esta planta. Por ejemplo, esta es verde con blanco. Hay una que es, la hoja es roja y toda la nervadura es verde. Hay una que es naranja con la nervadura negra. Y creo que hay otros dos colores más o menos. Pero es increíble. Esta de por sí es hermosa. Ahora la variación de los otros colores, pues sí, es bastante bonita. Parece ser que hay un rosado también. El sustrato pues tiene que ser poroso, porque obviamente caemos al mismo problema de pudrición de raíces. Entonces, como yo les he comentado en otros videos, pues yo a la tierra negra le agrego hojas secas, troncos y toda esta materia orgánica. Entonces, aparte de servirme de convertir el sustrato en poroso, pues me ayuda también a que le dé una cierta cantidad de nutrientes. La luz tiene que ser indirecta. Como les dije, en el caso de mi invernadero tiene que ser luz filtrada porque entonces no se va a quemar. Entonces, si se dan cuenta aquí vienen retoños. Estas hojitas pequeñas que vienen aquí, estas de aquí. Y esto es porque recibe luz indirecta. De lo contrario, no nos va a funcionar y se va a marchitar. Ahora, con respecto al riego, la planta necesita mucha humedad. Entonces, tenemos que regar, que el sustrato
esté completamente húmedo, tiene que tener buen drenaje y podríamos pulverizar con agua las hojas, pero tiene que ser arriba y abajo para darle esa humedad que ella necesita, porque se acuerdan que es una planta que está en selvas. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a rociarla con un atomizador. No vamos a agregar el agua así, la vamos a vaciar porque no se trata de mojar la planta porque ahí sí la van a atacar los hongos. Solo pulverizar. La idea es de que las hojas se humedezcan pero no se mojen por completo porque entonces vamos a tener problemas, como les dije, de hongos. La cantidad de riego pues hasta que el sustrato esté seco, pero eso va a depender en qué estación estemos, invierno o verano, pero siempre tenemos que tener cuidado con respecto a eso porque es preferible que la planta empiece a afectarle porque necesita agua, entonces regamos el sustrato y se recupera, a que agreguemos demasiada agua y empiece a pudrirse la raíz o aparición de hongos. Eso siempre va a ser recomendable. Las plagas pues son pulgones y hongos. Sin embargo, yo ya encontré babosas y aquí está la prueba, como les dije, que está siendo atacada por ellas. Aquí es donde comieron ellas, ¿no? Entonces, una más de la lista. Pero más que todo es un hongo, y es un hongo blanco, creo que es el oidio. Entonces tuve que darle tratamiento para poder erradicarlo. Entonces ella recibe un tratamiento eh, una vez por semana, porque es, o a veces cada 15, pero generalmente es una vez por semana, porque lo que estamos haciendo es a nivel preventivo, porque a veces combativo pues ya nos trae ciertos problemas si, si permitimos de que el hongo avance bastante. El abono tendría que ser una vez al mes y tiene que ser líquido porque es la manera en que va a llegar más rápido a las raíces. Entonces, por lo demás, es una planta muy hermosa. Si por alguna razón la vamos a tener directamente en la tierra, tenemos que considerar el hecho de que es una planta rastrera. Entonces lo que va a pasar es de que vamos a tener cada cierto tiempo que estar podándola para que no nos invada el espacio o afecte a otras plantas que estén alrededor de ella. Entonces eso es todo. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias, y si Él lo permite les traeré nuevo contenido más adelante. Hasta luego. Miren, es que es increíblemente hermosa.